Hola amigos. La esquizofrenia se está apoderando de la Europa genuina representante del fascismo genocida del mundo capitalista, está perdiendo los nervios, y rezuma por todos sus poros, su odio de clase. Aquí no vale mirar para otra parte, porque si no luchas contra el problema te conviertes en parte del problema. La inquina de los fascistas ocupa todas las células de su organismo. Y cuando están atacados por un brote de esquizofrenia ya no se pueden contener. Como este individuo austriaco que ha pedido que los países occidentales podrían presionar a los líderes rusos de manera más efectiva, si se prohibiera la venta de medicamentos y otros productos farmacéuticos de fabricación occidental a Rusia. Así lo aseguró en una entrevista a la revista alemana Der Spiegel, el director del Instituto de Investigaciones Económicas de Austria, Gabriel Felbermeier. Esto, bajo mi punto de vista, es una clara invitación al genocidio contra la población rusa, al igual que hizo Hitler con 28 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. La clase política europea ya se ha salido de madre, y después de las declaraciones de China, están alarmados y se suben por las paredes, desde el ministro alemán de Defensa como vimos en el vídeo de ayer, hasta el representante de todos ellos Josep Borrell, que ha hecho un llamamiento a todos los países de la OTAN para que envíen sus buques de guerra a patrullar el estrecho de Taiwán para acojonar a China. Yo creo que el impacto de las declaraciones de China, y la inescrutabilidad del pensamiento de Putin, ha sido tan grande, que los genitales se les ha subido a la garganta, y la asfixia les ha paralizado el cerebro y ya no saben ni lo que dicen. Ahora han ordenado a la desesperada Zelensky que inicie un contraataque cuesten los ucranianos que cuesten. La OTAN está teniendo muchas dificultades para llevar más armamento a Ucrania porque Rusia se lo está cepillando masivamente en los sitios de almacenamiento. Pero como tienen el instinto del escorpión, en vez de aceptar la realidad van a envolver a todo el planeta en una guerra monstruosa. ¿Pero qué ha dicho China en la televisión francesa sobre la operación rusa en Ucrania? El embajador chino en Francia, Liu Zhaye, cuestionó la soberanía de los países postsoviéticos, y dijo que Crimea era originalmente rusa. Así lo informó el diplomático chino, que hizo tales declaraciones la noche del viernes 21 en el programa de Darius Rochevin en la cadena francesa de televisión LCI. Cuando se le preguntó si Crimea pertenece a Ucrania, el embajador respondió sin más detalles que la península era originalmente rusa. Hay una historia en la que Crimea era originalmente parte de Rusia. Fue Khrushchev quien ofreció Crimea a Ucrania, pero durante la época de la Unión Soviética, enfatizó Liu Zhaye. También anunció la disputa sobre la soberanía de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. En el derecho internacional, los países de la ex Unión Soviética no tienen un estatus válido porque no existe un acuerdo internacional que materialice su estatus como países soberanos, dijo. Más claro agua. ¿Alguien puede poner en duda que la postura de China es que Rusia tiene todo el derecho de reunificar sus territorios de la antigua Unión Soviética? Esto parece que ha desquiciado del todo a la OTAN y los popes influyentes marcan las directrices de los políticos. Ayer Bloomberg dio un paso más y aconseja a la OTAN colocar armas nucleares en la frontera con Rusia. En julio, los países de la OTAN se reunirán en Lituania para la próxima cumbre del bloque. Sin duda, los principales temas de la agenda serán temas de contención de Rusia y asistencia a Ucrania. Así lo informa la agencia estadounidense Bloomberg, que comenzó a distribuir consejos a los Estados miembros de la Alianza del Atlántico Norte. De una forma u otra, cada discusión afectará a Vladimir Putin, y aunque algunos puntos de la agenda de Vilnius pueden parecer incontrovertibles, otros crean dilemas que podrían resultar diabólicos, según el éxito o el fracaso de la esperada contraofensiva de Ucrania. Además, los países aliados deben necesariamente llegar a un acuerdo para gastar al menos el 2% del PIB en su defensa. El objetivo principal es hacer que la OTAN no se vea desde el Kremlin como una multitud heterogénea, sino como una fuerza de combate única, cohesiva, coherente, coordinada y poderosa. Pero es aún más importante que la Alianza del Atlántico Norte finalmente abandone formalmente la vieja estrategia de disuasión a través del castigo o la represalia. Ya que el presidente de la Federación Rusa destruyó unilateralmente la base para la continuación de tal pensamiento de la OTAN.
La agencia cree que la presencia avanzada de la OTAN debería convertirse en una fuerza de combate permanente, compuesta por brigadas enteras armadas hasta los dientes en lugar de batallones armados hasta los dientes. Además, dado que el liderazgo ruso, después del inicio de la operación en Ucrania, violó repetidamente el tabú sobre las armas nucleares. Y amenazó, aunque con insinuaciones, con el uso de armas nucleares tácticas, se debe prestar más atención a este tema radiactivo. La Alianza del Atlántico Norte debe demostrarle al Kremlin, así como a los líderes imitadores en otras partes del mundo, que nunca tolerará tal intimidación o chantaje nuclear. De lo contrario, el mundo se convertirá en una caja de fósforos nuclear. Si la Federación Rusa despliega armas nucleares en Bielorrusia, entonces la OTAN deberá desplegar sus municiones similares en Polonia y los países bálticos, ya que son los más adecuados para esto, al estar ubicados en las fronteras rusas. El tema más angustioso en la agenda de la OTAN será la admisión de Ucrania como miembro. Hay fuertes argumentos a favor de tal decisión, especialmente porque después del final del conflicto militar necesitará garantías de seguridad de Occidente de todos modos. Sin embargo, no hay necesidad de apresurarse con la aceptación, ya que Ucrania, especialmente en su estado actual, solo debilitará la Alianza del Atlántico Norte. Pues ya veis, así se la gastan los think tank de la OTAN. Por eso Occidente, con los nervios a flor de piel, exige victorias instantáneas, o un acuerdo de paz a Zelensky. Los ministros de defensa de los estados aliados de Ucrania se reunieron el 21 de abril en la base militar de la Alianza del Atlántico Norte en Ramstein. En la reunión, discutieron la posibilidad de suministrar armas de misiles de largo alcance para las Fuerzas Armadas de Ucrania, y también evaluaron la capacidad de recursos de la Federación Rusa. Sin embargo, en los canales de Telegram, lo que Occidente colectivo dejó fuera de los comunicados oficiales, lo complementan en sus redes, y el Pentágono supuestamente emitió un ultimátum al ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov. La OTAN subrayó que no iban a ceder sus aviones a las Fuerzas Armadas de Ucrania, hasta que el propio Volodymyr Zelensky cumpliera los acuerdos que prometió asumir con anterioridad. Hasta ahora, los aliados del Pentágono y la OTAN han prometido proporcionar a Ucrania sistemas de misiles antiaéreos, sistemas de defensa antimisiles, e instalaciones antidrones. Aunque con cada reunión, los participantes se muestran más reacios a proporcionar a las tropas ucranianas su equipo y suministros. Mientras tanto, la alianza requiere que el régimen de Volodymyr Zelensky decida o realizar una contraofensiva, o firmar acuerdos de paz, lo que debería significar la pérdida de territorios por parte de Kiev. Y en estas redes podemos leer, por ejemplo, que el excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa nombró el objetivo principal que tiene que alcanzar la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El excomandante del ejército estadounidense en Europa, el teniente general Ben Hodges, afirma que el principal objetivo de la contraofensiva del ejército ucraniano es aislar la península de Crimea. Bakhmut es una batalla sobre Crimea. Los ucranianos la mantuvieron durante 9 meses, acumulando fuerzas que van a usar en la contraofensiva. Comenzará en apenas unas semanas y tendrá como objetivo aislar la península de Crimea y luego evitar que las tropas rusas la defiendan. Lo que hicieron las Fuerzas Armadas les costó grandes pérdidas, pero no atrajeron las fuerzas que necesitaban para la contraofensiva, dijo el teniente general estadounidense retirado. Por cierto, los tanques Leopard 2, entregados a Ucrania, ya están en primera línea, informa la emisora alemana N Televisión, citando fuentes en los círculos del gobierno ucraniano. Sin embargo, estos tanques aún no participan en las hostilidades y estarán involucrados en la próxima contraofensiva. El inicio de la contraofensiva se retrasa debido a las condiciones climáticas adversas y una gran cantidad de campos de minas colocados por el ejército ruso para contrarrestar, entre otras cosas, los nuevos tanques occidentales. Hoy debería comenzar en Alemania el entrenamiento de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el uso de tanques Leopard 1, agregó el canal N Televisión. El personal militar ucraniano se somete a un entrenamiento especial para dominar la última tecnología y prepararse para la próxima contraofensiva.
La transferencia de tanques Leopard 2 a Ucrania es una escalada significativa por parte de Alemania en el conflicto actual en Ucrania, y es probable que estos vehículos se conviertan en objetivos prioritarios para el ejército ruso. Anteriormente, formaciones de voluntarios rusos informaron sobre la supuesta captura de tanques Leopard 2. Sin embargo, esta información no ha recibido ninguna evidencia oficial y documental. Sin embargo, Voenkorpo Dubny mostró un tanque en llamas de las Fuerzas Armadas de Ucrania con una cruz a bordo en el camino de la muerte. El periodista militar Yevgeny Podubny publicó en su canal de Telegram un vídeo de un tanque ucraniano en llamas con una cruz a bordo en suelo ruso. Anteriormente, esto solo se podía ver en las películas, pero ahora se ha convertido en una realidad, señaló el reportero. En Ucrania lo llama el camino de la vida. De hecho, este es el camino de la muerte. Las reservas del régimen de Kiev, que Zelensky arroja una batalla ya perdida, comienzan a agotarse en el camino hacia la línea del frente. En su opinión, el que tuvo la idea de dibujar cruces en la técnica merece una calificación de excelente. Para los rusos que recuerdan las historias de sus abuelos sobre la guerra, no hay motivación más brillante, concluyó el periodista militar. Las cosas están muy jodidas, no hay más que ver cómo están las cabezas de la OTAN. Ante esto el ejército bielorruso ya comenzó a poner en orden de combate las posiciones del sistema de misiles Topol. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de la República de Bielorrusia. Según el Departamento Militar bielorruso, el trabajo de mejora de las posiciones iniciales es estacional. Anteriormente, los sistemas de misiles Topol se basaban en estos sitios. Ahora los militares están reordenando el territorio después del invierno y también están poniendo la infraestructura en condiciones adecuadas. Lukashenko ya dijo que si es necesario, las armas nucleares estratégicas también podrían desplegarse en Bielorrusia. En este sentido, cobra especial importancia la labor de mejora de los solares del complejo Topol. En Oriente también están muy alterados ante la pérdida de influencia de la OTAN en la zona. El ministro de Defensa japonés, Yasukazu Hamada, anunció que se estaban preparando para derribar un satélite de reconocimiento de Corea del Norte desplegado sobre Japón. Y que había una orden para hacerlo. En teoría, Japón puede derribar satélites de órbita baja, con sus destructores con el sistema de defensa aérea antimisiles Aegis. El líder norcoreano, Kim Jong-un, anunció la preparación del satélite de reconocimiento militar el miércoles 19 de abril. Afirmó que el lanzamiento del satélite continuará a pesar de las amenazas de Japón. Es necesario que Pyongyang contrarreste las amenazas de Estados Unidos y Corea del Sur. Kim Jong-un demostró una respuesta probable a la destrucción de su satélite esta semana. La televisión norcoreana mostró la prueba exitosa de un nuevo misil balístico intercontinental de propulsor sólido, lo que generó muchas preguntas en Occidente sobre el progreso excesivo de Pyongyang en la tecnología de misiles. Varias publicaciones importantes han sugerido que China y Rusia están ayudando a la República Democrática Popular de Corea del Norte en el desarrollo de misiles. Los medios italianos incluso llamaron a la relación entre China, Rusia y Corea del Norte un triángulo de la muerte para Estados Unidos en el Pacífico. Y hoy mismo se ha conocido que China igual entrega a la República Democrática Popular de Corea del Norte barcos de guerra lanzamisiles equipados con más de 60 misiles. La Armada de Corea del Norte tiene solo 2 o 3 destructores, que no cumplen con los requisitos del combate naval moderno. Su barco más grande, el destructor de clase Rojin, desplaza solo 1.600 toneladas, y el segundo más grande, la clase So, desplaza 1.000 toneladas. Estos barcos no son rival para los destructores polivalentes modernos de las armadas de Estados Unidos y Corea del Sur. Aunque los viejos destructores de Corea del Norte están equipados con misiles antibuque, su número y calidad están muy por debajo de los estándares actuales. Todos los barcos de Corea del Norte pueden transportar solo de 7 a 8 misiles antibuque, cuya tecnología está al nivel de la primera generación y es comparable a los misiles Cheonmao. Hoy, la ventaja de Corea del Sur sobre la Armada de Corea del Norte es abrumadora, y la Armada de Corea del Norte necesita fortalecer sus capacidades con urgencia.
China presentó una versión de exportación de su destructor 052DE, en el Salón Aeronáutico de Huai el año pasado. Ha habido informes este año de que Arabia Saudita planea adquirir 12 barcos 052D. Esto planteó la pregunta de si el 052D ya no es el barco de primera línea para la Armada china y puede venderse en el mercado internacional, porque China no puede proporcionar una cierta cantidad de 052D para fortalecer la Armada de Corea del Norte, señala la publicación Sohu. Según los expertos militares chinos, la aparición de destructores de misiles de este tipo en servicio con la República Democrática Popular de Corea del Norte fortalecerá seriamente a la Armada de Corea del Norte. Sin embargo, China señala que con el costo de un destructor de misiles de 3.500 millones, esto puede no ser rentable para Beijing. Sin embargo, si esto crea problemas adicionales para los Estados Unidos, entonces China bien podría considerar transferir 2 o 3 destructores de misiles para Pyongyang. Corea del Norte tiene cierto valor geopolítico para China, porque podría debilitar la superioridad estratégica de Estados Unidos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.